claro que es, hay que separarlo empezando por el principio. Lo primero que diría es algo que, bueno, que es, yo creo que es más o menos sabido, que es presos en primer grado, presos en segundo grado, presos en tercer grado, régimen cerrado, régimen ordinario, régimen abierto, ¿vale? Presos en tercer grado en régimen abierto, presos en segundo grado en régimen ordinario, presos en primer grado en régimen cerrado. ¿Qué es FIES en este sistema? Bueno, FIES son las iniciales de ficheros internos de especial seguimiento. FIES en este sistema no es nada, en principio. Bueno, como ha dicho Manolo, se dice del FIES que es el régimen cerrado dentro del régimen cerrado, que además no existe una norma que habilite ese régimen cerrado dentro del régimen cerrado. Yo creo que la situación es algo más complejo que eso. Siendo eso razonablemente cierto, es algo más complejo. Es verdad que el FIES no está regulado, no lo estaba en cierto modo en norma. La norma sería la ley y el reglamento. El resto son instrumentos de organización interna de la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Es verdad que no estaba regulado, pero si ponemos el acento en eso, bastaría con incorporarlo a una norma. Bastaría con incorporarlo. Y lo gordo del asunto en el fondo es el régimen cerrado. Lo gordo del asunto es el régimen cerrado, que es donde funciona el FIES. Vamos a ver si lo explicamos. Vamos a empezar por el principio. Insisto, si soy muy pesado, me lo decís y intento abreviar, ¿vale? Bueno, al principio de los tiempos, cuando se aprueba la Constitución, la primera ley orgánica que se aprueba es la Ley General Penitenciaria, es la Ley 1/1979, que establece como fin primordial de los establecimientos penitenciarios la reeducación y la reinserción social. Esto es muy bonito. Lo que pasa es que a la vez que se aprueba o se establece ese gran principio en el artículo 1 de esta primera ley orgánica de nuestra democracia, se aprueba el artículo 10. El artículo 10 de esta misma ley establece la existencia de establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado o departamentos especiales para los penados en situación de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario o abierto, como hemos visto, tercer grado abierto, segundo grado ordinario, primer grado cerrado. También pueden ser destinados a estos establecimientos los presos preventivos por el artículo 10.2, siempre que concurran estas circunstancias de peligrosidad extrema o inadaptación. La ley no nos dice en qué consisten estos establecimientos de régimen cerrado, estos departamentos especiales. Esto la ley no lo dice. Lo único que nos dice es que se va a limitar las actividades en común y que va a haber un mayor control y vigilancia. Estamos, por tanto, por recapitular un poco, en un supuesto en el que tenemos presos que pueden ser peligrosos, que van a ir a régimen cerrado, o presos que están inadaptados, pero no tienen por qué ser peligrosos, que también van a ir a régimen cerrado. Y la primera pregunta que surge es, bueno, ¿pero por qué tiene que estar adaptado a la vida en prisión si la prisión es un medio? Supuestamente la prisión es un medio de resocialización. La adaptación debería ser para la vida en libertad. Alguien que está inadaptado a la vida en prisión, no le vamos a castigar por no adaptarse a la vida en prisión. Vamos a querer que salga en libertad. La prisión es un mero medio. Esa es la primera crítica que se nos ocurre respecto de este sistema. Una cuestión que se plantea es cómo se determina esta peligrosidad. Quien la determina es quien manda, eso es obvio, pero cómo se determina quién es peligroso, quién está inadaptado. Y lo segundo, en qué consiste este régimen cerrado, cómo se concreta, cómo se come. Para esto se aprueba el reglamento. El reglamento que se aprobó para la ley de 1979 fue el reglamento de 1981, que nos venía a decir que a este establecimiento de régimen cerrado iban a ir los penados clasificados en primer grado por su peligrosidad extrema. Esta peligrosidad no se miraba por lo que hacían en prisión, esto es importante. La peligrosidad venía por el número de condenas, por la cuantía de las condenas, por las penas graves que tuviera, por la reincidencia, por su pertenencia a grupos de delincuentes, no por nada que hubiera hecho en prisión. La peligrosidad venía determinada de antes, de una trayectoria que se entendía criminal. Estas personas iban a ir a un establecimiento cerrado de régimen común. Había unos segundos penados
que eran los inadaptados. Estos inadaptados pueden serlo de dos tipos: por graves alteraciones de convivencia, por incendios, motines, por ser, digamos, violentos en la propia prisión, en su trayectoria penitenciaria, pero también por ser simplemente indisciplinados, sin ser violentos, sin ser agresivos. Negativas arbitrarias al cumplimiento de órdenes legales de conducciones, asistencias a juicio oral, diligencias o cumplimiento de sanciones, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de agresividad. Esta persona se considera inadaptada y es clasificada o regresada a primer grado e incorporada a un establecimiento cerrado, que además lo era de régimen especial. ¿Por qué digo de régimen especial y antes decía de régimen común? Porque el reglamento creaba el régimen cerrado dentro del régimen cerrado ya. Se establecían dos sistemas diferenciados, ¿vale? Uno de régimen común y otro de régimen especial, más restrictivo. En uno, por ejemplo, siempre se intervenían las comunicaciones, en el otro se podían intervenir. En uno no se establecía cómo se salía al patio, en el otro se decía que de modo individual o en grupos reducidos. En ambos se suspendían los vis a vis. En el fondo, esta regulación que hacía el reglamento de dos grupos de régimen cerrado, de dos grados unos, uno más estricto que el otro, no tenía soporte en la ley y 3 años después se modifica y se queda en un único régimen. Esto ocurre en el 84, que es el momento en el que empieza a haber un montón de contestación en prisiones. Estamos hablando de la década de los 80, en concreto en la segunda mitad de la década de los 80 empieza a haber un montón de contestación en las prisiones, empieza a haber un montón de conflictos, de huelgas de hambre y bueno, a finales de los 80 es cuando esta conflictividad llega a su cúspide. ¿Qué se hace en instituciones penitenciarias? Se empieza a ñapear el sistema de grados a través de instrucciones, a través de circulares, a través de esas normas que no son normas, y que se empieza a instaurar un régimen no normativo de régimen cerrado, de primer grado, que va a culminar con una circular, con dos circulares, una del 89 y otra del 91, que son las circulares que regularon el régimen cerrado y que establecen un sistema que aún hoy, al menos en el decir de los presos, se utiliza, que es el sistema de fases. El sistema de fases, que se incorporó en el 89 y que se mantuvo también en el 91, lo que establece es un sistema de progresión dentro del primer grado, con un sistema de recompensas y de castigos dentro del propio primer grado. Yo te dejo salir 2 horas al patio. Si tú estás 2 meses sin ningún tipo de conflicto, de expediente, te aumento 1 hora. ¿Vale? Este es un poco el sistema. Si sigues sin darme conflicto, te dejo poner una tele en tu celda. O te dejo tener un vis a vis, o te dejo comunicarte con el exterior. Lo que quiero decir es que lo que deberían ser derechos inherentes a la propia persona, el derecho a interactuar con el resto de internos, el derecho a ver a tus seres queridos, bueno, el derecho a hacer algo más que estar mano sobre mano en tu celda, todos estos derechos que yo entiendo son inherentes a la personalidad, se incorporan en un sistema que los pone, o sea, te los doy como recompensa y te los quito como castigo en función de cómo te portes, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la circular del 91 en su primera fase te dejaba salir 2 horas de patio al día, pero solo podían coincidir 2 personas en el patio, o sea, solo podías hablar con otra persona. Tenías que estar, de las 24 horas, te quitamos 2, 22 horas en tu celda. 22 horas en tu celda, no podías estar acostado, en la siesta sí, por la noche también, en el descanso nocturno también, pero no podías estar acostado. Si venía el funcionario al fondo de la celda, con las manos visibles, que él te viera. Cacheos, por supuesto, todas las salidas, todas las entradas, registros de la celda diariamente, las ropas y enseres, los mínimos para el uso diario, que es ropa y muda, nada de objetos personales,
2 libros. Sí, es que esto que os estoy contando ahora ya se va a quedar, ¿vale? 2 libros, 2 revistas o periódicos y, para aquellos que están estudiando, los materiales didácticos propios del estudio. De momento, nada de FIES, esto es régimen cerrado. Pues bueno, si uno se portaba bien, pues le podían dar un vis a vis, una comunicación telefónica, la televisión en la celda, lo que os he dicho antes, se aumentaban las horas de patio, premio o castigo, te doy o te quito. Era un sistema muy burdo, o sea, tremendamente burdo, y que lo que hace es jugar con los derechos inherentes a la persona, con cosas que no deberían estar en discusión. En este tiempo en el que se dicta la circular del 89 y la circular del 91, nacen los FIES, ¿vale? Los FIES nacen por una circular también del 91, pero de marzo, creo que es. Una circular de marzo, que no veo ahora, de 6 de marzo. Os leo lo que dice, ¿vale? Es muy cortito, una parte de lo que dice. Dice: la seguridad y el buen orden de los centros constituyen condiciones previas para la consecución de los objetivos de la institución. Por ello, se inició en mayo de 1989 el programa de control y seguimiento de los internos pertenecientes al colectivo Bandas Armadas. Se pretende ahora profundizar y mejorar los sistemas de control de aquellos internos que presentan un índice de peligrosidad muy elevado, incluyendo además de estos los internos sometidos a régimen especial y los narcotraficantes. A través de una circular de marzo del 91 nos enteramos de que ya había FIES en el 89 para bandas armadas, porque no lo sabíamos. Sale a la luz con la circular del 91 2 años después. Y esta circular crea 2 tipos de FIES. FIES régimen especial, que sería FIES 1, y FIES 2, que es FIES narcotráfico, ¿vale? El FIES 1, régimen especial para aquellos que por su trayectoria penitenciaria se consideren potencialmente muy peligrosos, y FIES de narcotráfico, FIES 2, para las personas a disposición en el caso de preventivos y condenadas en el caso de cumplimiento por Juzgado Central de Instrucción o Audiencia Nacional en materia de salud pública, de delitos contra la salud pública. Bueno, esta es la creación de los FIES. Los FIES, por lo que acabo de decir, suponen una cárcel dentro de la cárcel. En principio no. En principio tenemos la creación de los FIES por un lado, el régimen cerrado por otro lado. ¿Qué nos dice la circular de los FIES? Nos dice: se hará una ficha individual de cada interno con una serie de informaciones que se llama información convencional con datos personales, con datos procesales, con datos penitenciarios, información reservada con datos de salud, con datos de relaciones del interno con el exterior, una ficha que todos los centros tienen de cada uno de los internos FIES y tienen que mandar a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Además van a mandar otra serie de información cuando salen del centro, cuando llegan procedentes de un traslado al otro centro, cuando tienen un incidente, cuando tienen un permiso, cuando tienen un recurso. Las comunicaciones que celebran íntimas con la persona con la que le celebran, hay que decirle a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias con quién tienen ese vis a vis. Cuando se ven con un abogado, hay que decirle a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que se han visto con este abogado, fulanito, menganito, ¿vale? Bueno, esto es claro que puede afectar al derecho de intimidad, pero hasta ahora no estamos hablando de la configuración de un régimen específico que se llame FIES. Estamos hablando de recabar mucha información de esa persona y tenerla a mi disposición, yo, Dirección General de Instituciones Penitenciarias. ¿No establece entonces esa circular normativa que de algún modo incida en la vida de las personas que están en prisión? Sí. Aparte de todo esto, nos va a recoger, en primer lugar, la intervención de las comunicaciones, la propia circular que las crea, la intervención de todas las comunicaciones del preso FIES. En segundo lugar, para las comunicaciones con amigos, con periodistas o con médicos de fuera del sistema penitenciario, se va a requerir autorización previa de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, ¿vale?
Esto es la propia circular que los crea. Luego se van a dar normitas de estas de circulares, instrucciones, órdenes de servicio, que van a incorporar más cosas. Cambios semanales de celda, inspecciones de celdas oculares cada hora, no asignación de celdas contiguas a presos FIES. Esto es importante. Os he dicho que el régimen cerrado estaba regulado por fases por una circular del 91, si os acordáis. Vale, un mes después de esa circular del 91, que es de agosto, en octubre, con un mes de vigencia, se dicta otra circular. ¿Vale? Esta circular afecta a los FIES 1, a los FIES de régimen especial de los centros penitenciarios de Badajoz, Sevilla 2, Valladolid y El Dueso. Y lo que se nos dice es que estas personas de FIES 1 de esos centros penitenciarios solo pueden salir al patio 1 hora y en solitario. ¿Qué significa esto? Significa que tal y como estaba regulado el castigo de aislamiento en ese reglamento, se les está aplicando a estas personas un castigo encubierto de aislamiento sin ese límite máximo de 14 días, ad eternum, simplemente por estar incorporados al FIES 1 y por estar en uno de estos centros penitenciarios. ¿Vale? Bueno, no me voy a enrollar mucho. La circular que regulaba la de las fases, la circular que regulaba el régimen cerrado, la impugnaron ante el Tribunal Constitucional a través de una demanda de amparados internos y consiguieron que en el 94 se dictara un auto que la dejara en suspenso. Y se dictó un auto en tanto en cuanto se resolvía su demanda de amparo. La demanda acabó con una sentencia estimatoria en julio del 96, pero el caso es que desde que se puso, desde que se dictó el auto en septiembre del 94 hasta que se resolvió en el 96, estaba suspendida la aplicación de la circular. Y esto motivó dos cuestiones. La derogación tanto del FIES del 91 como del régimen cerrado del 91, y digo derogación entre comillas, porque se aprobaron nuevas instrucciones, la instrucción 795, la instrucción 895, una regulaba el régimen cerrado y otra regulaba el FIES, con lo cual nos quedamos exactamente igual que como estábamos, pero como teníamos esa discusión, que esto lo vamos a ver que ha ocurrido durante toda la trayectoria, como estaba en discusión la del 91, la derogo y hago otras nuevas exactamente igual, con el mismo contenido. Bueno, con el mismo contenido no. El FIES ahora va a pasar de las dos y la escondida, que era la de bandas armadas, va a pasar a tener 5 grupos. Va a tener un grupo que es el FIES 1 de control directo, que es el equivalente al FIES 1 de régimen especial, FIES 1 en cualquiera de los dos casos con el mismo contenido, el FIES 2 de narcotráfico, el FIES 3 de bandas armadas, un FIES 4 de fuerzas de seguridad y funcionarios de instituciones penitenciarias y un FIES 5 de características especiales, donde se junta en plan cajón desastre, objetores, gente que está en prisión por insumisión, a violadores agresivos, a delincuentes comunes internacionales. Pues un cajón desastre. En el fondo, cuando hablamos de FIES hablamos de los 3 primeros. Hablamos de control directo, de narcotráfico, que luego será delincuencia organizada, y de bandas armadas, que son los 3 un poco a los que se va a aplicar la regulación. La segunda consecuencia de esta suspensión por parte del Tribunal Constitucional será que se derogue el reglamento del 81 y se genere el reglamento del 96, que actualmente está vigente, que se apruebe el reglamento del 96. ¿Qué tiene el reglamento del 96 de especial? 2 cosas a mi juicio. La primera, vuelve a hablarnos de módulos de régimen cerrado o departamentos especiales como sitios a los que dirigir a la gente de grado 1. A la gente de primer grado. ¿Qué significa esto? Que aunque la ley no lo contemplaba y ya se hizo la crítica en el reglamento del 81 y se cambió en el reglamento del 84 por establecer 2 regímenes cerrados diferenciados, se vuelven a establecer 2 regímenes cerrados diferenciados, uno más estricto que el otro. Y lo segundo, ante la previsión de la crítica de oiga, ¿no regula usted normativamente cuánto puede estar un señor en su celda y cuánto puede salir al patio y cuánto no?
que es por donde se veían venir a la impugnación que se había realizado ante el Tribunal Constitucional, se incorpora. Y se incorporan, ahora es verdad que se incrementa, ya no son 1 o 2 horas, son 3 horas de salida de patio en el régimen más estricto, 4 en el régimen menos estricto, pero también hay que pensar que 3 horas de salida de patio significa 21 horas en celda, ¿vale? Y 4 significa 20 horas en celda. Salidas al patio en el que pueden coincidir 2 internos. En régimen cerrado común, diríamos, pueden coincidir hasta 5 internos, y también se constitucionaliza, entre comillas, el cacheo diario y el registro de celdas diario, ¿vale? En el régimen cerrado. ¿Veis que hablo de régimen cerrado, no hablo de FIES? Hablo de régimen cerrado. Otra de las características del reglamento del 96 es que tiene una disposición transitoria que dice: oiga, acumúleme usted todas esas normitas que tenía, esas instrucciones, esas circulares, acumúlemelas usted. Y efectivamente se va a dictar una instrucción en el 96 que acumula todas esas instrucciones, circulares, normas de órdenes de servicio, normas de seguridad, control y prevención de incidentes relativos a internos muy conflictivos y o inadaptados. Ese es el apartado 1 de la instrucción del 96 que se dicta por aplicación de esta disposición transitoria cuarta, con 2 subapartados. Apartado A, destinado a FIES; apartado B, destinado a régimen cerrado. La clasificación de FIES es la misma que ya conocemos, la que se hizo en el 95. Sigue exigiéndose autorización para consultas médicas fuera de prisión o para internas por médicos ajenos al sistema de prisión. Se establece también la posibilidad de intervención de comunicaciones, fotocopia de las cartas, grabación de las conversaciones verbales, la remisión de los títulos, autores y editoriales de los libros y revistas que lean los presos FIES, incluyendo aquellos que no tengan depósito legal, que se requisan y se mandan a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. A los FIES de narcotráfico no se les puede dar destinos de confianza, que puedan salir del departamento, que tengan acceso a teléfonos, que puedan comunicarse de cualquier modo con el exterior, son cambiados de celda periódicamente y se potenciarán las requisas y los cacheos. Esto en cuanto a FIES. En cuanto a régimen cerrado, lo que ya conocemos, lo que fue, lo que era en este momento y lo que sigue siendo. Salida al patio por la mañana, por la tarde, si lo permite la estructura del centro, o en sala de día si llueve, cacheos a salida y entrada de celda, registro de la celda, la colocación al fondo de la celda con las manos visibles cuando el funcionario haga acto de presencia, salidas de manera individual, controlado por 2 funcionarios, ropa mínima de uso, 2 libros, 2 periódicos o revistas, televisión de 14 pulgadas, que ya no es un premio, ya tiene uno derecho a tener su televisión, si se la puede pagar. Comunicaciones especiales, estos sí, son iguales que el resto de internos, pero 2 comunicaciones a la semana telefónicas en lugar de 5, con su máximo de 5 minutos, visitas de convivencia con familiares de 3 horas y no de 6 horas, como el resto de internos, cambio de celda periódico y la regulación del empleo de aerosoles por parte de los funcionarios. ¿Vale? Se regula en una norma régimen cerrado muy taxativamente, como veis, y FIES separado en un solo apartado. Madres Unidas contra la droga llevó esta resolución a juicio como disposición general. Ante la Audiencia Nacional perdió o casi perdió, se anuló una cosita de las visitas de convivencia, pero ante el Supremo ganó. ¿Vale? El 17 de marzo del 2009 se anula todo el apartado 1 de la circular de la instrucción, del 96, por entender precisamente que se hacía una regulación del régimen de vida de los internos sin cobertura normativa, que eso tenía que haberse hecho o en ley o en reglamento. ¿Vale? En cualquier país serio, medianamente serio, estuviera implicado que se hubiera tomado medida por parte de la Administración de que no se puede realizar una regulación de estas características si no es en una ley o en un reglamento, que es lo que ha venido a decir el Supremo. Aquí no. Aquí, cuando se dicta esta sentencia, que es el 17 de marzo del 2009, esta instrucción ya no tenía vigencia. Ya había sido sustituida por otra de 2006, que claro, no la afectaba. Era una instrucción con el mismo contenido y que se seguía aplicando.
lo que suscitó como reacción esta sentencia por parte de la Administración fue en el 2011 cambiar el reglamento para incorporar en el reglamento la posibilidad de que se incorporaran los ficheros y que la Administración regulara los ficheros de internos de especial seguimiento. O sea, se hizo justo lo contrario. Dijo, que no puedo, bueno, pues entonces lo incorporo al reglamento y así ya puedo regularlo. Y efectivamente, en el 2011 se crea, al amparo de esta modificación del reglamento, se crea otra norma que regula los FIES. De modo que tenemos la del 2006 que regula el régimen cerrado y la del 2011 que regula los FIES, con el contenido que ya hemos visto. Es decir, el contenido, lo que más ha cambiado ha sido que la televisión ha dejado de ser lo que te quito y te pongo como premio, y que ya no hay una hora de salida salvo supuestos de sanción, sino que estaríamos hablando en principio de 3 horas, que es lo que contiene el reglamento. Por una designación de turno de oficio que tuve ocasión de plantearle al Tribunal Supremo la posible legalidad de la regulación de FIES de 2011, de la instrucción de 2011 de FIES. Porque le había planteado una compañera con un preventivo y luego pidió abogado de turno, lo que sea, me cayó a mí y yo hice la casación ante el Tribunal Supremo. El Supremo dictó una sentencia interesante. No lo anuló, evidentemente, si no igual habría salido en los papeles. No anuló, dijo que no era competencia suya, que en la medida en la que afectaba a derechos y deberes de los internos, quien tenía que pronunciarse no era la jurisdicción contenciosa administrativa, sino el juez de vigilancia penitenciaria. Pero lo dijo, y abro comillas, dejando constancia de la doctrina fijada por la sentencia de 17 de marzo del 2009, la que había anulado la instrucción de los FIES, a los efectos de determinar la juricidad o antijuricidad de la instrucción 12-2011. Es decir, venía a decir, venid a mí que os la anulo. Y de hecho me consta que ya hay gente trabajando en plantear la ilegalidad de la nueva instrucción de FIES, de la 10ª instrucción de FIES, la 5ª será, ¿vale? Ya a modo de conclusión y por terminar esta exposición, que yo creo que es un poco trayectoria histórica, pero que permite diferenciar lo que es el primer grado, régimen cerrado, o los regímenes cerrados de lo que es FIES, diré en primer lugar que lo que yo creo que he planteado en esta exposición son la existencia de 2 debates diferentes. Uno, cómo afecta régimen cerrado, y en la medida en la que FIES se incorpora ahí, FIES, pero esencialmente régimen cerrado, cómo afecta a los derechos humanos. O sea, el debate de si afecta o no, yo creo que se afecta, pero ese debate que yo creo que, que no sé si alguna vez lo hemos podido ganar, pero yo creo que está bastante perdido. ¿Vale? Yo creo que está bastante perdido porque, pues ahora vamos a rollos mucho más securitarios, sobre todo a nivel europeo. Es decir, con esto del rollo terrorismo, pues esto va de mal en peor y esto no va a ir por otro lado, esto va a ir igual, ¿vale? Un rollo mucho más securitario. El segundo debate es el de forma, que es el que tenemos, entre comillas, ganado, que es el que se planteó ya y resolvió el Supremo, y se puede volver a plantear porque la Administración es tan zote que le dicen, no, oiga, que no puede usted hacerlo por instrucción, y sigue haciéndolo por instrucción. Dicen, oiga, pues se puede plantear usted y puede usted hacer las mismas barbaridades en un reglamento y nadie le diría nada. ¿Vale? Es un debate más formal, pero es interesante en la medida en la que todavía está vivo porque siguen regulando por instrucciones. La tercera conclusión es esa. Ya hay gente que está haciendo lo que hizo en su día Madres contra la Droga, o está poniéndose a ello, y yo creo que tiene que la impugnación que se haga no solo tiene que ser de FIES del 2011, sino que tendría que ser de FIES del 2011 y de régimen cerrado del 2006, porque antes se anuló una, pero se anuló una que tenía un apartado de FIES y otro de régimen cerrado. Ahora habrá que intentar anular las dos. Y
Bueno, y la cuarta y la última es que existe, vamos, que yo creo que es claro, una confusión generalizada que hemos tenido todos entre FIES y régimen cerrado, que espero, bueno, pues haber contribuido a aclarar un poco con esta especie de histórico, y aquí ya me paro.